Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Mauricio. Bienvenidos a todos. Licenciado, buenas noches con todos. Segundo, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarles y saludarles a todos. Bienvenidos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ivana, bienvenida. Buenas Mayita. noches. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta última clase que tenemos dentro de esta semana. Alberto, bienvenido. Un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, una vez más, reitero la cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase relacionada a ciencias naturales que ustedes tienen para esta semana. Vamos un poquito rápido, teniendo en cuenta que vamos a hacer una explicación desde la semana anterior de lo que ustedes tenían preparado en relación a las tareas que ustedes tienen que desarrollar. Iniciamos presentando la plataforma en su aula virtual relacionada a ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden observar. Nos encontramos dentro de la plataforma virtual. Aquí tenemos en color verde ciencias naturales, básica, superior, intensiva. Iniciamos, ingresamos y podemos ver, nos vamos hasta la unidad número 1 y tenemos las actividades de la semana 1, los temas, qué es la vida, organización y características, que es lo que hoy día vamos también a tratar de explicar. Tenemos el test número 1, que también ustedes ya debían hacer o deben estar haciendo. Es hasta el 30 de este mes se encuentra habilitado este test. El foro número 1. Dice buenas noches. Muy buenas noches. El foro número 1 igual tiene la misma... Buenas noches, compañeros. Buenas noches, dice. Buenas noches, compañera. Tenemos la tarea de la semana 1. Estamos con el material de apoyo. Ya saben que es la materia. La tarea aquí está contenida en el documento de materia y también tiene ya el video explicativo, lo que se les había dado en la clase anterior. En cuanto a al manejo de la plataforma mismo, hoy día vamos a hacer un poco ya de adentrarnos en lo que es los contenidos mismos. En la tarea 1, ya saben, dan clic y ustedes tienen el documento donde se encuentra alojada la tarea. Ahora nos encontramos ya en la semana 2 con los temas las moléculas, niveles de organización biológica y clasificación taxonómica, que es lo que nosotros vamos a ver durante esta semana. Esta nueva semana, esta nueva clase, tenemos el material de apoyo y tenemos la tarea número 2. Una vez que ustedes den clic en este espacio donde dice tarea número 2, a ustedes se les va a desplegar. Se les va a desplegar el siguiente archivo, el siguiente documento que ustedes pueden ver en pantalla, que dice formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura Ciencias Naturales, la unidad 1, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. El tema número 2, las moléculas, niveles de organización biológica, clasificación taxonómica. Aquí tienen el tipo de tarea y el objetivo de la tarea que se ha planteado para esta semana. En las instrucciones ustedes ya saben que lo que se encuentra en amarillo, resaltado en amarillo, ese es el tema central de la tarea, lo que ustedes deben desarrollar. Dice las instrucciones, trabajo individual, lee el compendio de la unidad 1, temas número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? Desarrolla las siguientes preguntas. Primero, investigue y escriba la clasificación taxonómica con 5 ejemplos y plantas diferentes. Use las normas fijadas por Linneo. Ahí ustedes tienen toda la información que ya vamos, de hecho, hoy día a ver. La otra dice, busque algunos datos interesantes sobre los 5 reinos estudiados. Y vamos a ver cuáles son los 5 reinos que vamos a estudiar. Y a continuación dice, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la estructura del reino Monera? Enumere los reinos de la naturaleza con un ejemplo. Y al último tenemos enumere los niveles de organización biológico, que igual ustedes tienen en el material de apoyo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para esta próxima semana. Para eso todo deben entregar el trabajo en forma escrita. Ya saben, nada computadoras, todo tiene que ser escrito, claro y ordenado, de acuerdo a lo que está aquí. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. Para el desarrollo de esta tarea, ustedes deben rotular la hoja de acuerdo a los siguientes datos. ¿Saben lo que tienen que poner? Centrado, colegio de bachillerato, PSI, Ebenecer, nombre, curso, fecha, materia. La semana, en este caso nos encontramos en la semana número 2, ¿no es cierto?
Es en relación al tema de la tarea y el resto de consideraciones. La rúbrica de calificación, eso siempre va a ir porque basado en eso se va a calificar lo que ustedes han desarrollado. Si ustedes le han puesto bastante énfasis en el desarrollo de la tarea, ustedes tendrán un 10. Si es un trabajo a medias, será 5. Y si es un trabajo que presenta bastantes deficiencias, será 2.5. Para eso ustedes tienen que leer. Eso ustedes tienen que leer y entender. Eso es trabajo de ustedes. Información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con los temas las moléculas, niveles de organización biológico, clasificación taxonómica correspondiente a la semana número 2 del 19 de septiembre del 2022. En cuanto a la entrega de tareas, ya saben, permite entregas desde el 19, está habilitada esta tarea. Fecha límite de entrega 30 de septiembre del 2022. Fecha de publicación de la calificación, eso quiere decir que hasta este plazo, hasta esta fecha yo tengo plazo de calificarles a todas las tareas que hayan enviado. Por favor, sigan cargando sus tareas para poderles calificar. Esto se calificará el 5 de octubre del 2022. Estarán ya todos con notas. En cuanto a los documentos, como pueden entregar, ya saben, puede ser a través de un PDF o a través de un Word. Una vez que ustedes hayan acabado su tarea a mano, ustedes pueden desarrollarlo, obviamente, tomar una captura y desarrollar, subirlo a su plataforma, subirle en la tarea que corresponde. Ojo, en la misma tarea que ustedes se descargan, ahí mismo ustedes tienen que volver a subir ya el desarrollo de la tarea. Es sumamente facilito, sumamente sencillo el manejo de la plataforma. E iniciamos inmediatamente, vamos a ver las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. En cuanto a las propiedades y niveles de organización de los seres vivos son los que tienen vida en primer lugar, como su nombre lo dice. Una de las propiedades, los seres vivos poseen vida. Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos. Estamos también constituidos dentro de la clasificación taxonómica, estamos ubicados con los animales, especialmente con los mamíferos, y una serie de características que nosotros ya vamos a ver más adelante. Entonces, una de las características fundamentales o las propiedades de los seres vivos es que estos poseen vida, y al decir que poseen vida quiere decir que nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren. Esa es una de las características fundamentales. Pero, ¿qué es vida? La vida desde la biología se define a la vida como la capacidad de nacer, de respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Además, para considerar que haya vida desde esta óptica, escenario, que ya haya un criterio de materia y energía. Eso quiere decir que nuestro cuerpo transforma la materia, eso quiere decir los alimentos, los procesa y los transforma en energía para nosotros poder desarrollar todas nuestras actividades, para poder caminar, para poder hablar, hacer todas las actividades que nosotros tenemos cotidianamente. Esa es una de las características fundamentales. En cuanto a la organización, los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Todos los seres vivos se conforman de una o más células. Recordemos que la célula es la unidad básica, la unidad primordial en cuanto a la estructuración de los seres vivos, que se consideran las unidades fundamentales de la vida. Por favor, si me ayudan apagando ese micrófono, por favor, compañeros, para poder continuar con la clase. Dice, incluso los organismos unicelulares son complejos. Dentro de cada célula, los átomos forman moléculas, las cuales forman orgánulos y estructuras celulares. En organismos pluricelulares, las células semejantes forman tejidos. Estos a su vez colaboran para crear órganos, estructuras del cuerpo con una función clara. Los órganos se agrupan y trabajan juntos para formar un sistema de órganos. Los organismos pluricelulares, como los seres humanos, están formados de muchas células. Las células de los organismos pluricelulares pueden estar especializadas para realizar funciones diferentes y se organizan en tejidos, tales como el tejido conjuntivo, el epitelial, el muscular y el nervioso. Los tejidos forman órganos, como el corazón, como los pulmones, que llevan a cabo las funciones específicas que necesita el organismo en su conjunto para poder subsistir, para desarrollar una serie de actividades que permitan confluir en la vida.
Entonces ya sabemos, una de las características de los seres vivos, o dentro de una clasificación tenemos a los seres unicelulares y tenemos a los seres multicelulares o pluricelulares. Cuando hablamos de unicelulares, quiere decir que su cuerpo entero está conformado por una sola célula. En cambio, los tejidos multicelulares o en este caso, los organismos multicelulares están organizados por tejidos conectivos, especialmente aquí vamos a ver los tejidos multicelulares en el cuerpo humano. Tenemos el tejido conectivo, que es los tejidos que están uniendo y que nos permiten a los huesos y que nos permiten desarrollar movimiento. El tejido epitelial es lo que nos está recubriendo nuestro cuerpo, que en este caso son la piel. El tejido muscular es lo que genera la fuerza para poder realizar igual movimiento, y el tejido nervioso son los impulsos que nos permiten coordinar cada uno de nuestros movimientos, obviamente dirigidos desde nuestro cerebro. Esas son las condicionantes más preponderantes. Aquí tenemos un pequeño cuadro sinóptico, tenemos en cuanto a las características mismas de los seres vivos. Tenemos en cuanto a la organización, dentro de ellos tenemos el metabolismo, tenemos la excitación, tenemos el crecimiento, reproducción, la homeostasis y la adaptación. Esas son características fundamentales de los seres vivos. La organización y complejidad en cuanto a estos a su vez están organizados por características subatómicas, por moléculas, son pluricelulares o pueden vivir también en comunidad. Esas son las características. También se presentan con sus estructuras atómicas, celulares, de acuerdo a la población y al ecosistema. En cuanto al metabolismo, dentro del metabolismo podemos observar una subclasificación como es el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es un proceso de síntesis de todos los elementos, mientras que el catabolismo es la degradación, esto quiere decir la descomposición. De esa manera nosotros podemos ver. En cuanto a la irritabilidad, es la respuesta frente a un estímulo. Cuando usted, por ejemplo, se va a un restaurante y el ají ha estado demasiado fuerte, su cuerpo, sus células, en este caso las que se encuentran en la boca, en la lengua, son estimuladas directamente por el picante del ají, lo cual le va a enviar la información a su cerebro a través del tejido nervioso, a través va a llegar al cerebro la información, le va a empezar a picar, le va a empezar a quemar, y obviamente el cuerpo también genera una reacción a ese evento, empieza a sudar, empieza a generar más saliva, qué sé yo, con la finalidad de que estas respuestas no es simplemente que suceden porque sí, sino con la finalidad de buscar refrescar, con la finalidad de buscar aplacar ese daño que está provocando, en este caso, el ají. En cuanto a la reproducción, tenemos los tipos de reproducción que vamos a ver, la sexual y la asexual. La sexual a través de la unión de macho y hembra, hombre y mujer, y la asexual, que es otro tipo de reproducción, especialmente este se presenta en los reptiles y en determinadas aves. Tenemos la homeostasis y tenemos la adaptación, y vamos a ver cada uno de ellos de una forma rápida, porque este era el tema de la primera unidad. En cuanto al metabolismo, la vida depende de una enorme cantidad de reacciones químicas interconectadas. Esas reacciones permiten a los organismos realizar un trabajo, como moverse o atrapar una presa, así como crecer, reproducirse y mantener la estructura de un cuerpo. Los seres vivos deben usar energía y consumir nutrientes para llevar a cabo las reacciones químicas que sustentan la vida. La suma total de las reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo se llaman metabolismo. Eso quiere decir que el metabolismo no es otra cosa que la asimilación de todos los nutrientes de lo que nosotros nos servimos. Recordemos que nosotros somos seres complejos, somos seres mixtos en relación a la alimentación. Nosotros somos vegetarianos, pero también somos carnívoros. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente tomamos todos los nutrientes de otros seres vivos, consumimos, y en nuestro interior, en nuestro organismo, sucede un proceso químico que se llama metabolismo, que es la descomposición
la degradación de la materia que hemos consumido y finalmente le procesan para generar energía para el desarrollo de actividades de nuestro cuerpo. En cuanto a la homeostasis, el concepto de homeostasis apareció por primera vez en el año 1860, cuando el filósofo Claude Bernard, durante los años 1813-1878, describió la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular las condiciones internas. Esta homeostasis es crítica para asegurar el funcionamiento adecuado del cuerpo, ya que si las condiciones internas están reguladas pobremente, el individuo puede sufrir grandes daños o incluso la muerte. ¿Qué es lo que pasa con la homeostasis? Para graficarles o para darles a entender de mejor manera, es la regulación, por ejemplo, de la temperatura. Cuando nos da gripe, antes del proceso del COVID, nos daba gripe, ¿no es cierto? Y cuando nos resfriábamos, ¿qué es lo que sucedía con nuestro cuerpo? ¿Cuáles eran unas de las reacciones? Primero, la secreción nasal, ¿no es cierto? Pero hay otro evento mucho más fuerte, hay un evento mucho más intenso, que es la elevación de temperatura en determinado momento, ¿no es cierto? Porque nosotros le conocemos comúnmente como la fiebre. Esa fiebre es una respuesta de nuestro cuerpo frente a organismos patógenos, frente a virus, frente a bacterias que se encuentran en nuestro organismo. ¿Qué es lo que hacen? Hay bacterias que al elevar la temperatura se mueren, hay otras bacterias que al estar expuestas a bajas temperaturas mueren igual. Entonces, en este caso, nuestro cuerpo genera temperatura, genera calor justamente para eliminar todos estos microorganismos que están atacando a nuestro cuerpo. La irritabilidad. Los seres vivos responden a los estímulos del medio. Los seres vivos captan los cambios del medio en el que se encuentran. Estos cambios llamados estímulos provocan respuestas en ellos. Los animales tienen órganos de los sentidos como los ojos, antenas y piel, en el caso de los insectos, entre otros, con los que reconocen la presencia de un depredador, el sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión. Prácticamente la irritabilidad es todo lo que a nosotros nos afecta desde el exterior y también puede ser desde el interior también. Cuando nos enfermamos, cuando nos da, qué sé yo, comemos un alimento que ha estado no apto para consumirlo y nos afecta el estómago, por ejemplo. Ahí empiezan todos estos procesos de irritabilidad. La respuesta a situaciones en las cuales el cuerpo no está normalmente adecuado y obviamente resulta perjudicial. Cuando alguien está usted, por ejemplo, en una habitación oscura y alguien le ubica la linterna del celular de forma directa sobre sus ojos, ¿cómo reaccionan sus ojos? Se sienten como un ardor, como un dolor, ¿no es cierto? Esa es una irritabilidad, una respuesta de un elemento externo que afecta en este caso, a la vista. Y así sucesivamente. Son características fundamentales. La adaptación, necesariamente desde el inicio de la evolución mismo de la especie, todos, incluidos el hombre, hemos tenido que adaptarnos para poder sobrevivir. Las especies que no han podido adaptarse simplemente se extinguieron, se eliminaron. En ese sentido, la adaptación es un proceso fisiológico de un organismo que va evolucionando durante un periodo de tiempo mediante selecciones naturales. De esta forma, incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. El término adaptación también puede utilizarse como sinónimo de la selección natural, aunque la mayoría de los biólogos no concuerdan con este uso. Si ustedes pueden ver en pantalla, en la infografía que nosotros podemos tener, las jirafas, de acuerdo a la evolución, de acuerdo al estudio de la evolución de las especies, en un inicio las jirafas no tenían ese cuello largote como las que normalmente conocemos ahora, sino tenían un cuello corto. A medida que fue escaseando los alimentos, a medida que tenía que ir cambiando, modificándose para poder alcanzar el forraje o el follaje de las copas más altas de los árboles, el cuello fue creciendo y fue adaptándose para poder sobrevivir. Si no se hubiese alargado de esa manera el cuello de la jirafa, no hubiese podido alimentarse y por ende se hubiese extinguido como especie. Entonces son similares, cosas similares son las que suceden y se van desarrollando para poder adaptarse cada uno de los seres vivos a el medio. Por ejemplo, el hombre se supone, de acuerdo a la evolución científica del estudio de la evolución del hombre, ¿qué es lo que ha pasado?
En un principio éramos nómadas, nos trasladábamos de un lugar a otro. Nuestros dedos, tanto de las manos y de los pies, y nosotros vemos los primeros homínidos, eran similar a de los monos en la actualidad. Esto obviamente no les permitía desarrollar las actividades como hoy lo hacemos el hombre evolucionado, el Homo sapiens. Y obviamente eran solo recolectores y andaban de un lugar a otro, solo comían frutas, comían determinados tubérculos, comían determinadas raíces y que algunas actividades más. Y se trasladaban de un lugar a otro. Pero necesariamente tuvieron que evolucionar y ya no andar en cuatro patas. Empezaron a desarrollar la postura bípeda, eso quiere decir sobre las dos piernas. Las manos, los dedos, el dedo pulgar evolucionó para poder agarrar las cosas, los objetos, y así sucesivamente sucedieron una serie de cambios, lo que conllevó a que nosotros obviamente nos mantengamos en la cúspide o de la evolución misma de todas las especies. Entonces son las características fundamentales. Vamos a ver el nivel 1, organismos unicelulares. Llamamos organismos unicelulares a los que están formados, como su nombre lo dice, por una sola célula. Unicelulares, aquellos seres vivos formados por una sola célula. Es característico de organismos como las bacterias, los protozoos, algunas algas. En ocasiones los organismos unicelulares se reúnen en colonias, pero aún así cada individuo desempeña todas las funciones de un ser vivo independiente. Eso quiere decir que cada cuerpito de estos microorganismos está formado por una sola célula. En cuanto a los organismos pluricelulares sin tejido, lo presentan algunos invertebrados muy sencillos como las esponjas, los hongos, las algas, en este caso las algas pluricelulares. En cuanto a los organismos pluricelulares con tejidos pero sin órganos, podemos determinar es propio de los invertebrados sencillos como las medusas y las plantas como los musgos. Esas son las características fundamentales en cuanto a estos organismos. Tenemos los organismos pluricelulares con órganos pero sin aparatos. Tenemos los organismos pluricelulares con aparatos y sistemas. Dentro de ellos estamos nosotros, los animales, incluido el hombre. Y tenemos los niveles de organización abiótica. Eso quiere decir los seres que no constituyen o no estructuran una vida. Esos son los seres abióticos. Los seres bióticos son los que tienen características fundamentales dentro de la vida. Es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren en la parte estructural. Pero los seres abióticos, ellos no. Ellos tienen otra estructura, se forman de otra manera y dentro de ellos están todos los minerales, como la sal, están como los diferentes minerales, las diferentes vitaminas, están dentro de esta categoría. Tenemos también el átomo es la unidad estructural de la materia, está conformado por electrones, protones y neutrones, y que eso ya vamos a ir desglosando más adelante. Eso en lo que habíamos tratado o que había que tratar en la primera clase, en la primera unidad. Vamos rápidamente, vamos a analizar lo que corresponde a esta clase. El tema que nosotros tenemos a continuación es una continuación de la clase anterior, es lo que vamos a ver y lo que estaba programado para esta clase. Vamos en ese sentido a hablar sobre las moléculas. Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes, forman moléculas. Un ejemplo es la homoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono hacia la sangre. Los niveles de organización biológica, pregunta de examen, al final, después en la siguiente semana, ya tienen ustedes al final un examen, tienen un test y ese sí es valorado. Obviamente es referente a los tres temas que hemos visto, que hemos de ver hasta la próxima semana. En base a eso ustedes ya tienen 10 preguntitas que ustedes, obviamente, sí, eso sí, tienen que estudiar todos los temas que hemos visto que hemos de ver hasta la próxima semana para que puedan rendir ese examen. Niveles de organización biológica. La organización interna de los seres vivos corresponden a células, tejidos, órganos y sistemas. Esa es la organización interna de los seres vivos. Los individuos, las poblaciones, las comunidades, en cambio, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos de los seres vivos, pero ya es de una parte externa. Entonces, la organización biológica pues, es de la parte interna, pero también existe una clasificación en cuanto a la parte externa. Iniciamos con la célula. La célula, el concepto,
La célula es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza funciones de nutrición, relación y reproducción. Pregunta de examen. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de evolución que tengan. Los tejidos y los órganos, por su parte, se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, en los animales, el estómago consta de diferentes tejidos y es un órgano donde ocurre parte de la digestión. En las plantas el tallo está conformado por tejidos dérmico, fundamental y vascular y se encarga de conducir los nutrientes a todas las estructuras del organismo. A través de ellos se conforma o se transmite lo que es la savia bruta y lo que es la savia elaborada. Y esto nosotros ya hemos de ver un poco más adelante en relación a este tema. Los órganos y los sistemas. Varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, los órganos como la boca, el estómago, el esófago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se asocian para realizar la digestión. Ya son varios componentes, ¿no es cierto? Pero que están desarrollando una misma función dentro del cuerpo. Esas son las características preponderantes. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confiere ciertas cualidades, conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. Eso quiere decir los seres abióticos. Ellos no las poseen. De acuerdo con Audesic Mayer, podemos describirlas. Estas son: los seres vivos tienen una estructura organizada, cuya unidad básica es la célula. Todos los seres vivos, la unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento. Otra característica es que los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman a través del metabolismo en nutrientes que les permiten desarrollar. Les transforman la materia, le transforman en energía. Y por último, los seres vivos tienen capacidad de autorregulación. Eso quiere decir la homeostasis. Se van regulando, nuestro cuerpo se va regulando incluso de acuerdo a la presión, de acuerdo a lo que, hablando de temperatura, en relación a la temperatura del exterior, nuestro organismo se va regulando, se va estabilizando para poder subsistir, para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la costa? Serranos, nunca nos hemos ido a la costa y por primera vez nos vamos. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros poros se abren y es lo que nos da ese color rojizo a nuestra piel y los compañeros de la costa dicen, no, este es paisano, este por primera vez viene a la costa, porque nuestros poros se abren y también empezamos a sudar bastante, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo empieza un poco a deshidratarse. Y esos son los cambios en las adaptaciones que va desarrollando nuestro cuerpo para poder subsistir, para poder empezar que en todo nuestro organismo se empiece a adaptar a una nueva presión. En la costa tenemos menos presión que aquí en la sierra. Aquí en la sierra tenemos mucho más presión y por ende nuestro corazón necesita más fuerza para poder bombear, para poder que la sangre llegue a cada una de las arterias. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. A eso se denomina crecimiento. Los seres vivos tienen capacidad de responder estímulos del medio ambiente. Eso es la irritabilidad que vimos anteriormente. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. La mayoría que ha realizado los juicios de paternidad habrán escuchado este término ADN, que está relacionado con la reproducción. ¿Qué es el ADN? Es la información de la célula. Ahí existe la información genética estructural de la célula. Por eso tratan de comparar una célula, puede ser un cabello, puede ser una toma de prueba de saliva, qué sé yo, o una gotita de sangre, las cuales se van comparando y se van viendo la estructura, la información que tienen entre una y otra y van a ver las similitudes. Los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. Eso quiere decir la adaptación. Nosotros tenemos que adaptarnos. Si no nos adaptamos a los nuevos cambios, al nuevo ambiente, simplemente nos extinguimos, morimos. La clasificación taxonómica
En el siglo XVIII, Linneo se desarrolló un sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podrían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases y las clases en filums y los filums en los reinos. Observamos esta clasificación taxonómica. Aquí a continuación vamos a ver en cuanto a los reinos de la naturaleza. Los reinos de la naturaleza, de acuerdo a la estructura anterior, tenemos 5 reinos dentro de la naturaleza, que son el reino Monera, el Protoctista, el Fuji, Plantae y Animalae. Aquí tenemos las características en cuanto a las células, la nutrición que desarrollan cada uno de ellos, la organización celular que tienen cada uno de ellos y la pared celular, cuál es la característica, similitud y diferencia que existe entre uno y otro, entre cada uno de los reinos. Las paredes celulares determinan la similitud o diferencia entre células. Esas son las características que nosotros hemos visto. En cuanto al reino Monera, se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar en nuestro cuerpo y crear una simbiosis en el ser humano. Eso quiere decir que pueden ser amigables y pueden curarnos de determinadas enfermedades. Los protoctistas incluyen algas, protozoos y mohos mucilaginosos. Todos los eucariotas unicelulares o pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. El reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quinina. Plantae incluyen a los organismos eucariotas fotosintéticos, eso quiere decir a todos los vegetales. Solo los vegetales pueden desarrollar el proceso químico de la fotosíntesis, que es con cloroplastos y la pared celular. Mientras que el Animalae se caracteriza por